Muy bien, queridos maestros, entonces vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Voy a apagar mi pantallita para evitar problemas con la red. Menos mal nos ha ido bien todas estas clases, no ha habido problemas con la señal. Entonces vamos a empezar. Tenemos el día de hoy 15 preguntitas que nos van a permitir ampliar más nuestros conocimientos sobre casuística. Empezamos entonces. Primera situación significativa, ya hemos visto el día miércoles qué características debe tener esta situación para que pueda presentar todo el proceso cognitivo de un producto. Muy bien, los estudiantes de quinto grado han acordado participar en un festival artístico que se realizará en su distrito. En este contexto, la docente ha propuesto a los estudiantes buscar información sobre la educación artística en la escuela y del arte en la sociedad. A continuación se presenta uno de los textos que han encontrado para compartirlos en clase. Muy bien. Vamos a ver entonces cuál es ese texto. Lo que sí es importante también considerar, queridos maestros, es que dentro de cada situación significativa no podemos olvidarnos de los enfoques transversales que debemos trabajar. En este caso, tenemos que la docente o la docente o los estudiantes de quinto año van a participar de un festival artístico que se realizará en su distrito. Entonces, este festival artístico responde a uno de los enfoques, que nos propone el ministerio. Que en este caso podríamos decir que es el enfoque intercultural, ¿no? Cultural, que tiene también que ver con el arte y con la importancia que tiene en la sociedad. Recordemos que todo lo que nos propone el ministerio dentro de los enfoques, de las competencias, de las capacidades, de los perfiles, permite que el desarrollo de nuestro estudiante sea integral, ¿no? Que no solamente se rija a los conocimientos de las áreas, entre comillas, más importantes, sino también que al egresar tengamos pues estudiantes que se hayan desarrollado de forma integral, tanto en conocimiento como la parte espiritual, como la parte artística, social. Entonces, un estudiante, como se dice, completo. Entonces, por eso que cuando nosotros elijamos situaciones significativas, con la ayuda de nuestros estudiantes podamos elegir las situaciones significativas, recordemos que tiene que estar incluido dentro de nuestros enfoques transversales, ¿no? Que responden, como lo vimos también en clases anteriores, a los perfiles de egreso. Es importante que nosotros también revisemos cuáles son los perfiles de egreso de nuestros estudiantes del nivel de secundaria. Muy bien, entonces vamos a empezar. Vamos a leer entonces, voy a empezar a leer yo y en las siguientes lecturas ustedes me van ayudando, por favor. En la sociedad actual existe una suerte de consenso acerca de que las actividades artísticas y el arte en general no construyen competencias que vayan a ser útiles para las personas. Se piensa de manera errónea que dichas actividades, además de ser poco rentables económicamente, involucran un alto nivel de emoción, mas no de reflexión. Así, para desterrar estas descaminadas concepciones sobre el arte, es fundamental el rol que cumple la educación. En principio, la escuela es el espacio propicio para hacer notar que el arte contribuye a la formación integral y plena de los estudiantes, pues permite que ellos desplieguen diversas habilidades transversales a toda su etapa de escolaridad. La realización de actividades artísticas ayudaría a que los estudiantes formen su personalidad, la confianza en sí mismos y el respeto y la tolerancia por otros. Asimismo, a través del arte, los estudiantes pueden reconocer y valorar las manifestaciones artísticas de culturas diferentes
a las suyas, lo cual enriquece sus perspectivas acerca del entorno del que forman parte. En segundo lugar, el arte favorece el desarrollo de su capacidad crítica y de reflexión, necesaria para vivir en una sociedad que cambia vertiginosamente. Además, el arte es primordial para que los estudiantes desarrollen su poder imaginativo, su curiosidad y creatividad. En definitiva, el arte es imprescindible no solo dentro, sino también fuera de la escuela, porque promueve que los estudiantes adquieran una cantidad de competencias sociales y emocionales, esenciales para la vida y que los hacen ser más felices. Y esto en una sociedad como la actual, al fin y al cabo, es verdaderamente útil. Muy bien. Esto es una adaptación del artículo de la educación artística como elemento clave en el proceso de aprendizaje en la escuela. Muy bien, queridos docentes, hemos leído un texto que formaría parte del proceso de elaboración del festival artístico, ya que para que los estudiantes puedan tener clara la idea, es necesario que ellos investiguen nuevamente. La investigación, queridos docentes, es la base de toda actividad que se deba realizar, ¿no? Los estudiantes deben empaparse del tema que van a tocar. Es por eso que la docente empieza trabajando con ellos la competencia lee. Y lo que espera la docente es que los estudiantes obtengan información, infieran e interpreten y por último reflexionen, ¿no? Por último, reflexione sobre la información que están leyendo. Reflexionen y critiquen también, porque lo que se busca en este enfoque, queridos maestros, es que desarrollemos en nuestros estudiantes es sobre todo la parte crítica en cuanto al contenido del texto y también cómo está presentado el texto, o sea, la parte formal y la parte de contenido. Necesitamos ahora más que nunca lectores críticos en ese aspecto. Queridos maestros, yo quiero consultarles, de paso que también vamos un poco refrescando nuestra memoria. ¿Qué tipo de texto según el contenido acabo de leer? Pueden ustedes responder por el chat, por favor. ¿Qué tipo de texto según el contenido se acaba de leer? Bien, pueden responder por el chat. Vamos, maestro, arríense, ustedes saben. Yo sé que ustedes saben. ¿Qué tipo de texto según el contenido acabamos de leer? Muy bien, tenemos una respuesta. Es importante que nosotros reconozcamos las características del género textual, que es también uno de los criterios que forman parte de nuestros desempeños, ¿no? Y sobre todo de la competencia LEE. En la competencia LEE se nos pide que nosotros conozcamos las características del texto, del tipo de texto que nuestros estudiantes están leyendo y del género textual que están leyendo también nuestros estudiantes. Pero para ello también nosotros tenemos que tenerlo bien en claro, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a tener bien en claro? Trabajando la superestructura, la macroestructura y la microestructura, los tres elementos que estamos viendo en algunas clases, ¿no? Que nos permiten a nosotros saber ante qué texto estamos. Entonces vamos un poco aplicando esta parte de la superestructura, de la macroestructura y un poco de la microestructura. Entonces, si nos vamos a la superestructura, estamos viendo un texto dividido en tres párrafos, ¿no es cierto? En el primer párrafo, ¿qué se estaría presentando? ¿Qué se estaría presentando en el segundo párrafo y qué se estaría presentando en el tercer párrafo? Eso es lo que tenemos que tener bien en claro, ¿no?
Si vemos aquí en el primer párrafo, se está hablando definitivamente del arte, ¿no es cierto? Se está hablando del arte. Y acá en esta última oración nos dice que, ¿no?, lo que va a hacer es desterrar concepciones sobre el arte, ¿no? ¿Cómo podríamos llamar a esta primera parte, queridos maestros? Introducción. Exacto, bien, muy bien. Aquí estamos entrando a la introducción, perfecto. Ojo, pero la introducción es diferente en un texto informativo y en un texto argumentativo. Ahí vamos como practicando y haciendo clases de comprensión lectora también, maestros. Esto les va a ayudar mucho cuando ustedes lean. Pregunto, en esta introducción, ¿se está dando información objetiva o se está proponiendo una tesis? En esta introducción, ¿se está proponiendo una tesis o se está dando información objetiva? Ya no dice tesis, muy bien. ¿Dónde estaría la tesis? Muy bien. ¿Y dónde estaría la tesis? A ver, vamos a leerlo todo. ¿Dónde estaría la tesis? Estamos haciendo un ejercicio de comprensión de textos. No, he dicho con información objetiva, no objetivos, no. Una información objetiva que está relacionado con hechos reales. En la postura que presenta. Ya, pero ¿cuál es la postura? ¿Cuál es la postura aquí? Encuentran la postura, encuentran la tesis. Lo que sabemos, según la superestructura, es que un texto informativo está dividido en introducción, cuerpo y desarrollo. Sabemos también que en la introducción de un texto informativo se presenta, digamos, el tema, ¿no? Se presenta el tema, se hace una introducción del tema, se hace de forma muy breve lo que en el cuerpo se va a tratar. En cambio, en el texto argumentativo se presenta también el tema, pero también se presenta la tesis. La tesis vendría a ser aquella oración en la que se va a defender algo. Y es en el argumento, en el cuerpo en el que se presentan los argumentos. Entonces, si nosotros consideramos que ese es un texto argumentativo, entonces, ¿cuál es la tesis que está en la introducción? La tesis sería que las actividades artísticas no construyen competencias. ¿Ya? ¿Y eso está en esto o es algo que se ha construido como una inferencia? A ver. Dice, las actividades artísticas no construyen competencias. Ajá, acá ya está. Esa es la tesis. Ya. Y si esta fuera mi tesis, si el tesis sería las actividades artísticas no construyen competencias, mis argumentos tendrían que girar en torno a defender esta tesis. Mis argumentos tendrían que girar en torno a construir, digamos, argumentos de que el arte no construye.
no construyen competencias. Entonces la tesis sería el arte, ¿no? El arte es importante, ¿no? Es importante para la construcción de competencias, ¿no? Tendría que estar construida así la tesis, ¿no? Entonces, cuando ya estamos forzando esto, definitivamente tenemos que darnos cuenta que no estamos frente a un texto argumentativo. Cuando ya tenemos que tratar de forzar o tratar de inferenciar, ya no estamos en un texto argumentativo, ¿no? Porque en este caso la tesis eh, es muy literal, ¿no? Es una postura que el autor del texto toma y lo publica o lo coloca en el texto de manera literal. Ujú. Claro, en este caso sería expositivo. Y como ustedes pueden apreciar aquí, dentro de este párrafo, lo que se está viendo son, digamos, eh, características, ¿no? Características que pueden, que permiten darnos cuenta que el arte es todo lo contrario de lo que se piensa, ¿no? Y acá vendría a ser la conclusión. Otra característica más, queridos maestros, en el que ustedes pueden diferenciar un texto argumentativo de un texto expositivo, es que el texto argumentativo hay momentos en el que trabaja con primera persona. Considero, pienso, creo, asumo, ¿no? Entonces ya denota una postura propia. Pero en un texto informativo, como ustedes pueden apreciar, está en tercera persona. ¿Por qué es importante esto, maestro? ¿Por qué nos detenemos en esto? Porque esto es parte de la comprensión de texto. La comprensión de texto no empieza con las preguntas. La comprensión de texto empieza reconociendo qué tipo de texto es, eh, cuál es el tema del texto, cuál es la idea principal del texto. Esa vendría a ser la base de la comprensión. Luego de que yo tengo en claro esto, recién pasaría a las preguntas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si yo considero que este texto es argumentativo? Voy a ir con esa idea y voy a responder las preguntas teniendo en cuenta que este es un texto argumentativo y puedo fallar al momento de marcar mis respuestas. Por eso que nos estamos dando este tiempito, queridos maestros, para que ustedes sepan de qué tipo de textos se están enfrentando ustedes y sus propios estudiantes. Entonces es un excelente ejercicio que debemos hacer, ¿no? Porque todavía nos confundimos, todos nos confundimos en realidad cuando un texto es informativo y cuando un texto es argumentativo. Ya con la misma práctica es que ya al momento de leer ya vamos viendo la diferencia, ¿no? Pero es también con la práctica. Recuerden que la comprensión de texto es una práctica constante. Muy bien, a ver, excelente, tenemos aquí una pregunta de Sorina. Adelante, Sorina, te escuchamos. Ya está con tu micro. Sí, buenas noches. ¿Me Buenas escucha? noches. Sí, sí te escuchamos, Recién Sorina. llegando, a mí estaba en el micro. Ay, no te Ya llegué preocupes, a mi estamos casa. empezando. Sí, lo que pasa a mí es que cuando yo le pedí a usted que por favor, cómo yo podría reconocer fácilmente cuándo es objetiva, ¿no? Y cuándo es a tesis. Usted estaba explicando a usted y parece que el intermedio que me falló en el micro, Carlos, y no pude escucharlo mismo. No sé si Ya. podría. Pero ahí te escuché bien bajito, bien bajito. ¿Se me podría repetir la pregunta? A ver, que sacarme la mascarilla. A ver. Ya, yo le escribí justo cuando estaba en el ómnibus, llegando a mi casa, ya estoy acá en mi casita, sobre el texto que usted está dando, de qué forma podemos reconocerlo, cuando es objetivo y cuando es una tesis. Muchas veces ahí yo también me confundo,
Pero sí entiendo, reconozco cuando es argumentativo, descriptivo, narrativo, eso sí, solamente cuando es la parte objetiva y usted, como dijo, que era tesis. ¿Cuál sería ahí el recurso más rápido para nosotros reconocer? Todo estaría en analizar la introducción. En la Ahí la introducción lo que tengo, tengo que identificar cuál es la tesis, ¿no? Ahí tiene que estar la tesis. Y la tesis generalmente va en primera persona. Como le decía, ya. considero que, de Yo repente para ahí convertir considero, pienso. eso, claro, ¿no? Considero que el arte, ¿no? Realiza un trabajo integral en nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, cuando él manifiesta esta tesis, tiene que sustentar por qué él considera que manifiesta, o por qué manifiesta que esto porque el arte es importante, pero como pueden ver aquí, es todo en tercera persona, todo se maneja en tercera persona. Y cuando es Entonces, si es así, tercera persona, entonces no es argumentativo, entonces sería un no, texto un texto, expositivo, informativo. exacto, exacto, sería Ay, a ver, yo lo eso. estaba escribiendo a mí en el micro, dije, ay, pero de repente dije, ah, palo, pues lo cambié, mira, cuando dudamos, ¿no? Por no Sí, darnos sí, cuenta que sí. está en primera persona, perdón, en tercera persona. Ya es un Ujú, recurso que rápidamente lo vemos, tercera sí, persona. exacto. Luego, pero por qué decimos tesis mismo? Porque yo entiendo tesis es un trabajo de investigación, que si yo lo entiendo así, ¿no? ¿Por qué dentro Ujú, de la forma textual decimos tesis y después objetivo, objetiva o tesis? No es ujú. lo mismo. Claro, en el caso de una tesis vendría a ser un planteamiento particular, ¿no? Un planteamiento propio, una postura que yo tengo sobre un determinado tema. Si el tema aquí es el arte, yo puedo tener una postura de que el arte no sirve para la formación de los estudiantes, es mi postura. O por el contrario, yo puedo decir que el arte es importante en la formación de los estudiantes. Entonces, vendría a ser mi Sí, postura frente a un tema, ¿no? pero si en ese caso yo hablo de postura, estoy hablando de Ujú, un texto argumentativo. Yo opino, exacto. eso es mi postura, Ujú, ¿no? ujú, Entonces quiere decir que también de mi postura que yo estoy dando, que diciendo que es un texto que argumento mis ideas, vamos a ver si esas ujú, ideas me las refutan o lo aceptan, ¿no? ujú, Porque la idea exacto. es persuadirlo, si es, no sería Ujú, argumentativo, ¿ya? Pero en este caso sería pues su propósito informar, ¿no? Como dice usted, el exacto. propósito, Claro. informar, ¿ya? Ujú, sería Si fuera una informarlo. noticia también lo informo, También, ¿no? ¿no? Por ejemplo, acá Si cuando fuera una dice, conversación, interactúo. Eso ya lo estoy ujú, aprendiendo por usted, ¿ya? sí, estamos De aprendiendo verdad que poco a sí. poquito. Sí, no te Sí, preocupes, Orina. Mami, sí. muchísimas gracias porque así como tú, también varios docentes tienen dudas. Entonces, sí, sí es necesario detenernos en estos pequeños detalles, porque ya otras preguntas que vienen a continuación lo podemos responder rapidísimo y casi son repetitivas, pero sí hay situaciones en la clase que sí tenemos que detenernos porque es súper importante. Entonces, cuando nos dice aquí, así, para desterrar estas descaminadas concepciones sobre el arte, es fundamental el rol que cumple la educación. Y recién se pone a hablar, en principio, la Ya. escuela, y como pueden ver, Ujú, está hablando de cómo la escuela, ¿no? Ayuda a que se destierren las concepciones erróneas del arte, ¿no? ya. Entonces, eso es Miss, lo que está haciendo, ¿no? la última consulta. Ujú, Entonces, dentro del texto, ya sea un texto argumentativo, expositivo, descriptivo, siempre en la introducción tenemos que ver la tesis. A ujú, eso le llamamos la tesis. exacto. Tiene Ujú, que tener su tesis. En este caso, tiene, del informativo, de lo que estamos viendo, su tesis, podemos decirle su tesis, viene a ser informar la importancia del arte, como no solamente lo he no, no, escuchado, no, todavía no, no, no no, veo no, no, no. Tesis es exclusivo del texto argumentativo. la tesis solamente Es es exclusivo exclusivo del del texto texto. argumentativo. Sí, sí, Ya, sí. En el caso del ahora sí. informativo, que Ujú. es lo mismo Merlí que el expositivo. Si hablamos de expositivo e informativo es lo mismo. No, no, no hay problema. Es solamente un Entonces, concepto que no varía. ahí no hablo de tesis, sino hablo de ideas No, objetivas. no. Exacto. Solamente en el caso del texto informativo, lo que hace la introducción es presentar el tema. Y Ah, acá se ya. está hablando en el tema del arte, ¿no? ¿Qué se dice del Mm, arte? Que tiene concepciones erróneas en su
conceptualización, Ya ¿no? entendí. Entonces, ajá, entonces eso, ¿no? O Ahora sea, sí. Sí, exacto, ya me saqué la duda. Entonces, informativo expositivo, ahí hablo de la parte objetiva donde se presenta en la introducción el tema. Y en el texto ujú, argumentativo saco la tesis, la postura de lo que dice en este caso el autor. ¿Correcto? exacto, muy bien, Sorina. No te preocupes Ya, que cuando entremos en un texto argumentativo vamos a ir también a trabajar la tesis y todo lo que implica, ¿sí? No se preocupen. Lo que sí es ya, mire. importante, gracias, Sorina, muchas gracias Ya, por su disculpe más bien, Miss, participación. tomar quitarles Al tiempo. contrario, muy bien, pero yo quisiera que todos los profesores no se queden con las dudas y pregunten, Sí, tengan porque toda la yo confianza. sabe que le digo, Miss, usted a veces lo que nos manda el grupo Amauta son las lecturas, pero el PPT no lo manda. Entonces, ¿qué yo hago? Lo Mm, capturo, ¿no? exacto. Y ahorita ya tengo un Y folder de crean todo lo que usted ah, me ha dado. Sí, perfecto, perfecto, porque tengo eso un le va a ayudar a folder, repasar. sí, y claro, pues por el momento voy rápidamente, ¿no? Ujú, exacto, sí, Rápidamente sí. informar. Le Y estoy dando como aprovechen, un recurso. maestros, sí, aprovechen eso porque, como les repito, le dije en las primeras clases, no todas las clases de casuística les dan esta información teórica, la mayoría se dedica a responder las preguntas, pero no hay un sustento, y justamente en el sustento es la parte teórica que ustedes tienen que hilvanar. Yo no puedo hacer aparte la teoría y aparte casuística, tengo que unirlo para que ustedes vean la relación que hay, por eso que nos demoramos un poquito en algunas preguntas. Pero algunas otras preguntas sí las pasamos rápido porque no hay, digamos, duda en la mayoría, ¿no? Como en esta, por ejemplo, que la vamos a hacer rapidísimo. Dice, durante el diálogo con los estudiantes sobre la lectura, la docente les plantea varias preguntas. ¿Cuál de las siguientes se centra en la que deduzcan información? Muy bien, te pide aquí información explícita. ¿Cuál será, maestro? ¿La A, la B o la C? Uh-huh. A mí me entregan respuesta. Voy respondiendo. No necesariamente, Caterina. En el caso de primero y segundo son conectores de secuencia, ¿no? En primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, ¿no? Cuando va diciendo algunas características, pero no es propio de un texto argumentativo. Son conectores para todo tipo de texto. Muy bien. Exacto, Caterina, se utiliza. Entonces tenemos la respuesta a la C, ¿no? A ver, perdón. Muy bien, entonces la respuesta vendría a ser la C, ¿no? Esta es una buena pregunta para que trabajen también sus fichas, ¿no? Esa es la parte inferencial. Pregunto, maestro, la A y la B, ¿qué nivel estaría? ¿En qué nivel se encontraría? ¿Literal, inferencial o crítico valorativo? Ah, muy bien, qué rápido, ya ven, ya muy bien, perfecto. Esto vendría a ser IT, ya, ¿no? Muy bien, ¿sí? ¿La B es crítico? Ah, ahí, acá dice, el arte es imprescindible, ¿no? Entonces, acá aparece, ¿no? ¿Por qué el autor dice que el arte es imprescindible? No, el arte es imprescindible, ¿ah? Porque, y acá me da la respuesta, o sea, aquí aparece en el texto, ¿no? Entonces sí vendría a ser literal. Cuando me dice por qué el autor dice que el texto es imprescindible o por qué capacidades son necesarias para vivir en sociedad, también lo dice acá en todo este párrafo. Acá también está. ¿Ya? Muy bien. Entonces sería ambos literal y la C sería inferencial. Muy bien. Porque se te va a caer todo el A espejo. ver. Entonces, pregunta número 2. Bienvenido a todos los docentes que acaban de ingresar. La docente busca que los estudiantes reflexionen sobre los aspectos formales. Otra vez este concepto creo que ya lo tenemos claro porque lo venimos repitiendo. ¿Cuál de las siguientes preguntas es más adecuada para ellos, queridos maestros? Porque me está pidiendo que reflexionen.
Tengo que ir subrayando conceptos claves. ¿Qué pregunta me ayuda a reflexionar sobre los aspectos formales? No del contenido, sino de los aspectos formales. ¿La A, la B o la C? Ujú, muy bien. Y díganme ustedes, maestros, por favor, justo, Caterina, lo que iba a preguntar. ¿A qué aspectos formales nos referimos? Cuando hablamos de aspectos formales, ¿a qué nos estamos refiriendo? Un poco para ir recordando y también ir ayudando a los docentes que quizás recién están ingresando a nuestras clases. Ya estamos en la 10ª sesión. Quizás hay algunos que recién se han inscrito, entonces sí es bueno nosotros ir recordando y también de esa manera vamos ayudando a nuestros queridos colegas que quizás recién han ingresado a nuestras clases. Cuando hablamos de los aspectos formales, excelente, muy bien, estamos hablando de las comillas, estamos hablando de los signos de puntuación, de la coma, estamos hablando de las mayúsculas, exacto, esos son los aspectos formales. Dentro de los aspectos formales también está incluido la tipografía, que tiene que ver con la letra cursiva, ¿no? Con la negrita, con el subrayado, también. Eso vendría a ser los aspectos formales, ¿no? Entonces, ahí tenemos aspectos del contenido y los aspectos formales. Entonces, por lo tanto, como bien dicen nuestros compañeros, vendría a ser la C, ya que el autor coloca entre comillas verdaderamente útil. Entonces, ¿por qué lo coloca? Porque él está enviando un mensaje al colocar verdaderamente útil. O sea, no lo coloca por colocar. Lo que está haciendo es utilizar la comilla para mandar un mensaje. Y viendo ustedes, maestros, estas reglas o del uso de la comilla, ¿cuál de ellas estará utilizando el autor en verdaderamente útil? ¿Cuál de estas 4 estará usando el autor en verdaderamente útil? De paso que vamos recordando el uso de las comillas. Es preciso también manejar esta teoría porque también suele venir en las preguntas de casuística. Uh-huh. Irónico, muy bien. En el caso de verdaderamente útil, está pues trabajando la parte de la ironía, ¿no? De parte de la ironía. Y como vemos, también las comillas sirven para reproducir literalmente lo que una persona dice. Silvia dijo, María dijo, Pedro dijo, 2 puntos, comillas, mayúsculas también, ¿no? Cuando indica que la palabra es extranjera, ¿no? Te envío las bases del concurso en un email, ¿no? También. Cuando tiene que ver con la ironía y para nombrar títulos de trabajos, poemas, ¿no? Obras de arte también. Se suele utilizar las comillas y también en este caso de la 4ª regla se suele utilizar la cursiva, uno de los dos, ¿no? Se suele utilizar. Muy bien. En el caso también de las comillas es importante, maestros, que reconozcamos que hay 3 tipos de comillas, porque a veces eso también nos pone en duda. Las comillas latinas o españolas, las comillas inglesas y las comillas simples. ¿Cuándo se utilizan estas comillas? Pues generalmente se hace la diferenciación entre una y otra cuando se trabaja en conjunto las 3. ¿Para qué? Para evitar, digamos, que se repita o haya una confusión. Por ejemplo, en este enunciado, como pueden apreciar, se empieza con las comillas españolas, que es para encerrar el enunciado macro, pero dentro de este enunciado
también se está utilizando las comillas inglesas para poder encerrar lo dicho por una persona, y dentro de lo dicho por la persona se utilizan las comillas simples porque quiere resaltar, ¿no?, unas palabras. Entonces, para evitar sobre todo la confusión, ¿no?, es que se utilizan estos tipos de comillas. Pero si es que en un enunciado solamente tienes que utilizar una comilla, pues generalmente se utiliza la inglesa, ¿no? O las comillas españolas. O sea, pueden utilizar cualquiera de las dos, ¿no? Claro, ahorita justo en el que estamos viendo, aquí en esta oración que estamos viendo, están utilizándose las tres. Las comillas españolas para la oración macro, las inglesas para lo dicho por la persona, y dentro también las comillas simples, ¿no? Entonces, cuando ustedes aprecien estos tres tipos de comillas, ya saben por qué es, ¿no? Para que no tengan ninguna duda. En general, las tres tienen la misma función. Muy bien, pregunta número 3. Los estudiantes están comentando la información que ofrece el texto. En este contexto, la docente les realiza la siguiente pregunta. El texto afirma que el arte desarrolla algunas competencias esenciales para la vida. ¿Están de acuerdo con esta información? ¿Por qué? ¿Por qué la pregunta es adecuada para que los estudiantes reflexionen sobre el contenido del texto? Muy bien. Respuesta A, B o C. ¿Cuál creen que las tres? ¿Cuál de las tres podría ser? Ya tenemos una respuesta. Eso se relaciona mucho con el tipo de texto también. Miren cómo aquí en esta pregunta nos sirve habernos detenido en identificar qué tipo de texto hemos leído, porque acá se está trabajando con una pregunta, con una respuesta que tiene que ver con el propósito. Cuando se habla de que reflexionen, lo que busca la docente es crear actividades que ayuden a los estudiantes a pensar, a criticar, a evaluar, ¿no? Toda actividad que la docente pueda crear que les permita a ellos dar su opinión es parte de la reflexión. Y ellos también pueden dar su opinión del contenido como de la forma del texto. Ellos también pueden opinar por qué está en comillas, por qué está subrayado, por qué está escrito con mayúsculas. También pueden ellos opinar y reflexionar sobre la parte formal. Muy bien, queridos maestros. A ver, y ahora es a ti, Caterina, por preguntar. ¿Cuál será la respuesta? Somos en estos momentos 18 maestros. Bienvenidos. Me interesa mucho que ustedes puedan contestar en el chat. Si no están seguros, pueden colocar, creo que es la A y la B, puede ser la D o la C. También son respuestas que me ayudarían mucho a saber cómo vamos avanzando. Mi interés no es correr, mi interés es que todos aprendamos. Ya, la B. Y Jenny, ¿por qué la B no sería? Cuéntame. O escríbenos. A ver si Jenny nos puede escribir por qué la B no es. Y hay respuestas. Exacto, muy bien, Jenny.
Muy bien, maestra. Claro, o sea, la B no puede ser porque dice busca que se convenzan. Y ya hemos dicho que no estamos ante un texto argumentativo, estamos ante un texto informativo. Por lo tanto, teniendo ya esa información, yo puedo marcar la A. ¿No? Automáticamente, ¿no? Automáticamente. Entonces, es muy importante, como les repito, maestros, tener en claro ante qué tipo de texto yo me estoy enfrentando para que de esa manera tenga clara la respuesta en las preguntas que me pueden venir. Muy bien, entonces la 3 sería la A. Muy bien, justo lo que estaba preguntando un poco Caterina, ¿no? La parte de la reflexión es muy importante, queridos maestros, nuestras tres competencias aparece la parte de la reflexión porque es importante trabajar un lector crítico, es importante trabajar que una persona exprese sus ideas de forma crítica, es importante trabajar que nuestros estudiantes escriban de forma crítica también y es necesario que esta competencia sea desarrollada, ¿no? Porque como dice aquí, va a permitir que nuestros estudiantes sean autónomos, independientes, que puedan tener una actitud crítica y de esa manera tener un comportamiento y tomar decisiones frente a lo que ellos o frente a la situación o al entorno que los rodea. A veces solamente nos quedamos en lo tiene, infiere, en la parte de lee, ¿no? O a veces nos quedamos en la parte de escribe, que redacten y ahí terminó. O en la parte de expresión, que expresen lo que nosotros les pedimos y ahí terminó. No, se tiene que tratar de trabajar la parte de la reflexión. ¿No? Eso es muy importante. Muy bien, pregunta número 4. En otro momento la docente propone a los estudiantes dialogar en grupos a partir de las siguientes preguntas. ¿Creen que el arte es útil? ¿El arte es útil en sus vidas? Durante el monitoreo de la actividad, la docente se detiene a escuchar el siguiente diálogo entre los estudiantes de uno de los grupos. Rocío, el arte es súper útil. A mí me sirve para mostrar lo que siento a través del dibujo y Miguel interrumpiendo a Rocío. Ah, no sé, yo creo que las personas hacen arte, porque el arte te hace pasar buenos momentos, ¿no? Por ejemplo, es chévere ensayar y presentar una coreografía y hacer Rocío interfiriendo. Ya, yo decía que el arte es súper útil para expresar sentimientos, ¿no? Y dibujar es la manera en que me gusta expresar mis sentimientos desde que Enzo, interrumpiendo a Rocío. Sí, a mí me gustan los dibujos que haces, Rocío. El otro día vi que dibujabas en tu cuaderno y me pareció bien bacán lo que hacías. Muy, esa también es una de las preguntas que se suele repetir, ¿no? Se suele repetir. Y ya lo hemos visto en la parte de nuestras competencias también. ¿Alguien recuerda qué competencia trabaja esta conversación? Porque vemos que en esta conversación se están interrumpiendo, lo cual no debe pasar. Pero hay una competencia de la parte de se comunica, de la competencia se comunica, hay una capacidad que trabaja eh, esta forma de diálogo y logra encaminar a nuestros estudiantes a que fomenten un diálogo asertivo, empático. ¿Alguien recuerda qué capacidad es? ¿No? Muy bien. Recordemos que tenemos 6 capacidades en la parte de se comunica. Las dos primeras vendrían a ser la parte de la comprensión oral, que es obtiene e infiere, ¿no es cierto? Y las 4 restantes estarían trabajando en la parte de la expresión. Y tenemos en estas 4 capacidades de la expresión adecua y organiza, que sería una. Luego tenemos utiliza recursos no verbales y paraverbales. Tenemos interactúa con sus interlocutores. Y por último tenemos la parte de la reflexión.
Muy bien, y como nuestra maestra Jenny nos ha colocado, me ha colocado creo que a mí, es interactuar. En el desempeño de la capacidad interactúa, exacto, muy bien, Janina. Muy bien, la maestra Janina también está teniendo muy buenas participaciones, la felicito. Y le voy a pedir también que en algún momento de la clase pueda abrir su micro y también apoyarnos en algunos sustentos. Entonces, en la parte de interactúa, excelente, muy bien, aquí nos ha mandado nuestra querida maestra Caterina todas las capacidades que, como les he dicho al inicio, tiene que estar ya interiorizada en nosotros, ¿no? Tenemos que saberlo al revés y al derecho. Entonces, en esta capacidad interactúa, el desempeño nos pide que trabajemos con nuestros estudiantes, la cortesía, que trabajemos con ellos la empatía, que trabajemos con ellos estrategias discursivas dentro de la interacción que ellos tienen con otras personas. También, por eso es que lo presentan como un caso dentro de este proyecto, la conversación que ellos tienen. Bueno, quizás algunos maestros dirán, pero ellos, yo no tengo que ver con que ellos dialoguen, ¿no? Que dialoguen, sí, pero también tenemos que ir viendo en la parte de interactúa esa información, ¿no? Ah, muy bien, Yanina, bienvenida. Espero que te matricules entonces, ¿sabes? Espero que te guste la clase. Excelente, muy bien, gracias por confiar en Amauta. Muy bien, entonces ahora sí, vayamos a la pregunta. La docente busca ofrecer una retroalimentación para ayudar a los estudiantes a desarrollar capacidades de comunicación oral. ¿Cuál de las siguientes acciones es adecuada para que logre su propósito? Muy bien. La A, la B o la C. Uh-huh. Y miren cómo ya nosotros sabiendo nuestras capacidades y sabiendo los desempeños que forman parte de nuestras capacidades, maestros, las respuestas van a salir así, muy sencillas, pero si nosotros no vamos a manejar nuestras competencias, capacidades y desempeños, sí se nos va a resultar muy difícil, así que tienen todavía un par de mesecitos para poder trabajar esto diariamente, ¿no? Con sus estudiantes, los que tienen la fortuna de poder estar trabajando en colegios particulares o estatales, ¿no? Porque los particulares también estamos siguiendo todo esto que nos pide el ministerio. Exacto, muy bien. Pedir que establezcan turnos de conversación. Eso es lo que busca la capacidad de interactuar. ¿Alguien recuerda en qué capacidad se trabaja el registro? Eso también lo hemos conversado varias veces. ¿Cuál de las capacidades trabaja el registro? Uy, pregunta, pregunta, pregunta. ¿Cuál de las capacidades? Uh-huh. Cerca, cerca, muy cerca, pero ¿cuál será? ¿Cuál será? Ya se olvidaron, ya ves, hay que seguir recordando. Por eso que yo recuerdo cada clase todos los conceptos. Es importante que ustedes manejen los conceptos, maestro. Cuando hablamos del registro, hablamos de un registro verbal, perdón, de un registro formal e informal, ¿no es cierto? Eso sí lo sabemos todos. Y es preciso que el estudiante, dentro de la capacidad de adecua y organiza, ya sepa qué registro va a utilizar. Porque recuerden ustedes que en la adecuación el estudiante elige de qué va a hablar, para qué va a hablar, ¿no? ¿Qué registro va a utilizar? ¿Quiénes son los destinatarios? Todo esto está en la parte de la adecuación. Así como se adecua la redacción de los textos, también se adecua la expresión de nuestras ideas. Tenemos que pensar, planificar antes de poder participar.
Entonces, eso se registro y esto pertenece a la capacidad de adecua y organiza información. Y cuando el maestro le pide que evite repetir algunas palabras de forma innecesaria en sus intervenciones, ¿qué capacidad estará trabajando el maestro? Recordemos que todas las actividades que se presentan en nuestras alternativas de la casuística responden a determinadas capacidades. No son alternativas que están fuera de nuestra área. Exacto, muy bien, Janina. En este caso también estaría trabajando la parte de adecua y organiza las ideas. En la capacidad de adecua y organiza las ideas, también el estudiante tiene que trabajar la coherencia. Y la coherencia tiene que ver, como ya lo hemos también repetido, con no repetir ideas, tiene que ver con no irse por las ramas, que es la digresión, y evitar los vacíos de la información, ¿no? Lo mismo que se pide también en la redacción. Perfecto. Esta palabra retroalimentación es algo que siempre nos viene, y lo hemos estado viendo también en cada clase, ¿no? Entonces les he traído un pequeño videíto para recordar en unos minutitos lo que es retroalimentación, porque esto sí es un tema que suele venir. Lo voy a volver a compartir con audio. Es recurrente esta parte de la retroalimentación y lo tenemos que tener bien claro. Hola a todos, mi nombre es Silvana Valdivia y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema importante en docencia, la retroalimentación. Para comenzar, definiremos la retroalimentación como aquella información que brinda el docente al estudiante acerca de su desempeño, con el propósito de que identifique sus logros y aquellos aspectos en los que requiere mejorar. Es importante precisar que la retroalimentación forma parte fundamental en la práctica docente, cada vez que brindamos anotaciones al margen de una evaluación o sugerimos pautas y sugerencias a lo largo de una actividad en clase. ¿Qué es aquello que debemos hacer para que una retroalimentación sea efectiva? Es decir, para que sea útil y enriquezca el aprendizaje del estudiante. En primer lugar, la retroalimentación debe ser constructiva. En ese sentido, debe dar respuesta a 3 preguntas fundamentales. ¿Qué es lo que hizo bien el estudiante? ¿Qué es aquello que puede mejorar? ¿Y cómo puede mejorar? Sobre este último punto es importante señalar que pueden darse sugerencias respecto a la respuesta o a la actividad que se estaba esperando por parte del estudiante o dar pistas que le ayuden a él mismo a reconocer los errores dentro de su desempeño. Otra característica es que esta retroalimentación debe ser comprensible. Sea de forma oral o escrita, esta información tiene que ser breve, específica y enfocada en la tarea. Por ello, es sumamente importante que comuniquemos con claridad a los estudiantes antes qué es aquello que se está esperando de su desempeño. Otra característica que debemos tomar en cuenta es que la retroalimentación necesita ser oportuna, es decir, brindarse en un momento determinado que le permita al estudiante tomar las acciones necesarias para mejorar su desempeño. Dentro del curso podemos darla a lo largo de las actividades en clase o en cada una de las evaluaciones que estén programadas. ¿Para qué es importante dar una retroalimentación? La importancia de la retroalimentación radica en que promueve la autoevaluación por parte del estudiante, en la medida que reflexiona acerca de qué está aprendiendo y cómo lo está haciendo. Asimismo, favorece el aprendizaje autónomo, cada vez que lo compromete de una manera más activa con su propio proceso de formación. Para conocer más acerca de este u otros temas, los invitamos a visitar la página del Instituto de Docencia Muy bien, entonces, acá ya vamos Universitaria. teniendo, digamos, interiorizando ya lo que es la retroalimentación, ¿no? Son conceptos que tenemos que estar constantemente refrescando porque no solamente para el examen, sino en nuestras clases diarias. En la clase anterior vimos lo que era la retroalimentación reflexiva o por descubrimiento,
Y ahora vamos a ver lo que es la retroalimentación descriptiva, ¿no? En la que nos dice, lo están viendo ahorita en el PPT, que el maestro hace sugerencias para que el estudiante pueda mejorar. En el caso de la retroalimentación reflexiva es a partir de preguntas, de deducciones, que el estudiante debe llegar él mismo a identificar su propio error. Y lo vimos, ¿no? En la clase anterior con el ejemplo de Pedrito, que estaba, en la que el maestro estaba mezclando un agua fría con agua caliente, ¿no? Y le preguntaba cuál iba a ser el resultado si se mezclaban las dos aguas con diferentes grados, ¿no? Entonces la maestra es a partir de preguntas que logra que Pedrito inferencie y sepa cuál es su error. En este caso, teniendo en cuenta este ejemplo, la docente dice, cuando Pedrito responde 50 grados, que vendría a ser el resultado, de 30 más 20, ¿recuerdan? La docente responde, no puede ser 50. Recuerda que cuando agregas agua fría al agua caliente, esta se enfría. Ahí me faltó ahí. Se comió. Por aquí. Ahí, se comió. Entonces ya lo que la docente le está dando es una información suficiente para que él pueda continuar con su investigación. Eso es lo que caracteriza la retroalimentación descriptiva, que no es lo mismo que la retroalimentación elemental. La retroalimentación elemental es muy diferente, ¿no? Que eso lo vamos a ver en las clases posteriores. Pero en la retroalimentación descriptiva, sí el docente puede ayudar al estudiante dándole alguna información para que éste se encamine y pueda continuar, ¿no? Porque la idea es que él continúe en su proceso de hallar la respuesta o continuar con su trabajo. Muy bien. Pregunta número 5. La docente plantea a los estudiantes la siguiente pregunta. Al finalizar el texto, la autora afirma, verdaderamente útil. ¿Ustedes comparten esta idea? ¿Qué capacidad lectora busca promover la docente principalmente? ¿No? ¿La A, la B o la C? Esta es una pregunta que también se repite mucho, ¿no? ¿Cuál será la respuesta? Muy bien. Tenemos una respuesta que dicen los maestros. Muy bien. Si tienen dudas, por favor, también lo manifiestan. Entonces, creo que acá no hay duda, ¿no? Sí, definitivamente, creo que todos concordamos que la respuesta es la A, ¿no? Lo que busca el maestro es que ellos opinen sobre esta idea, ¿no? Ustedes comparten esta idea, aquí sería una reflexión porque les está pidiendo una opinión. Exacto, muy bien, Yeli, van a opinar sobre lo que significa esta frase, ¿no? Pero también lo que habíamos conversado en clases anteriores es que para que ellos opinen, tienen que haber inferido. Entonces tienen que haber realizado primero la inferencia de este enunciado y luego dar su opinión, ¿no? Por eso que también era importante que ellos identifiquen el porqué del uso de las comillas en el caso del aspecto formal. Entonces miren cómo la inferencia no solamente se realiza por el aspecto del contenido, sino también por el aspecto formal. Por eso es que es muy importante trabajar preguntas en comprensión lectora, no solamente del contenido, sino también del aspecto formal, para que de esa manera trabajen una mejor comprensión y puedan dar una idea más acertada o fundamentada, ¿no? Muy bien, si aquí la docente hubiera dicho, o si la pregunta hubiera sido, al finalizar el texto, la autora afirma verdaderamente útil, ¿qué quiso decir la autora? ¿No? Si la pregunta hubiera sido esa,
entonces ya no estaríamos, el estudiante ya no estaría reflexionando, sino estaría infiriendo. ¿Ya? Entonces, también tengamos en cuenta eso. Muy bien, siguientes preguntas. Los estudiantes de primer grado van a participar en la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología. Muy bien, creo que aquí está. Ah, ya, acá está. Vamos a rezar la diapositiva anterior. Se preocupe. Muy bien, van a participar en una feria. La pregunta 6 dice, un grupo de estudiantes está elaborando un tríptico informativo sobre la importancia del consumo de la quinoa. En este contexto, los estudiantes le piden al docente que los ayude con la revisión de la sección en la que mencionen los aspectos nutritivos de la quinoa. Muy bien. Se va a trabajar la parte, o se va a trabajar la competencia escribe. Se va a trabajar un tríptico informativo. ¿No? Entonces, sí es importante también nosotros saber a qué tipo de texto nos estamos enfrentando. ¿Qué tipo de texto será, queridos maestros, el tríptico, según el formato? ¿Qué me dicen? A ver. Tenemos ahí dos respuestas. ¿Cuál será? ¿El discontinuo o el mixto? Eso acá sí siempre nos confundimos un poco, ¿no? Entre este y este texto. El texto discontinuo me dice, se organiza visualmente. Visualmente. ¿Qué quiere decir cuando me dice se visualiza visualmente? Quiere decir que son las imágenes lo que van a primar en un texto discontinuo. Y el mixto me dice el texto presenta algunas secciones continuas y otras discontinuas. Quiere decir que aparece el texto y también aparece la imagen. Hace un texto mixto. Entonces, si hablamos de un tríptico, en el tríptico pregunta, ¿prevalece más lo visual? En un tríptico, ¿prevalece lo visual? No, ¿no es cierto? Prevalece ambos. Entonces sería mixto. Entonces, si hablamos de un tríptico, estamos hablando de un formato textual mixto. Y si hablamos del contenido, ¿qué tipo de texto estaríamos trabajando? Muy bien, ese es el aspecto el formato. Según el formato, vendría a ser mixto. Y según el contenido, exacto, muy bien, maestra Yanina, sería informativo. Entonces, tengo que tenerlo claro para yo poder hacer la retroalimentación a mi estudiante, porque si no, estaría cayendo en una dispedagogía, o cuando le hago la retroalimentación, sería una de tipo info-reto. Tengo que tener en claro lo que le estoy pidiendo a mi estudiante. Entonces los estudiantes le presentan la primera versión de su texto al docente, porque como sabemos, empiezan trabajando borradores, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el aporte nutricional de la quinoa? Vamos a ir leyendo y yo luego les voy a preguntar qué errores observan en esta lectura. Este tipo de alimento es de suma importancia porque aporta mucha energía y además nos da otra opción para nuestra lonchera. Como sabemos, la quinoa, como sabemos, hay un punto. La quinoa es el principal producto de exportación de varias regiones. Según lo que revisamos, un gran porcentaje de los productos que exportamos se relacionan con la quinoa. Entonces, si promovemos el consumo de la quinoa en el Perú, tendremos más oportunidades de progresar económicamente. Por eso es muy importante difundir información sobre los aportes nutritivos de la quinoa. Muy bien, queridos maestros, con ojos de analistas, especialistas del área, ¿qué errores vemos en este texto que
en este borrador. Muy bien, el uso innecesario del punto seguido. Perfecto. ¿Qué otros errores vemos? Es importante ir con esta información antes de pasar a las preguntas, ¿no? Para que de esa manera yo tenga previsto ya un determinado conocimiento sobre lo que he leído. ¿Alguien observa otro error? ¿Qué dicen, maestro? ¿No lo observan? Ya, no se preocupen, vamos a ir viéndolo. Bienvenidos, somos en estos momentos 15 maestros, bienvenidos. Ajá, no usa la mayúscula, ya, muy bien. Algunos que no están usando la mayúscula porque está usando, creo que un punto seguido que está cortando la oración también, ¿no? En el caso de lo formal sí está teniendo muchos errores, pero no solamente en lo formal, también está teniendo errores en el contenido. Vamos a ver esto en las siguientes preguntas. El docente busca retroalimentar a los estudiantes para que desarrollen adecuadamente el tema de la sección sobre los aportes nutritivos de la quinoa. ¿Cuál de las siguientes acciones es más adecuada para que logre su propósito? Muy bien, entonces, luego de haber analizado el texto, debo retroalimentar. ¿Cuál sería en este caso la respuesta? Como ustedes pueden apreciar, la retroalimentación se centra mucho o se centra en los errores que ha habido en el texto. Entonces, el maestro debe ser el primero en identificar cuáles son esos errores, ¿no? Muy bien, acá el maestro Ever está muy seguro, muy seguro de su respuesta. Ujú. Muy bien, entonces sí, pues definitivamente la respuesta vendría a ser la B, ¿no es cierto? En la respuesta A, la maestra está haciendo una retroalimentación que no tiene coherencia, ¿no? Porque le pide que citen fuentes, ¿no? Pero la información que se ha dado no cumple con el propósito. Lo primero que hay que ver cuál es el propósito. ¿No? Luego aquí en esta parte la maestra les da prácticamente las indicaciones de qué es lo que debe de hacer, ¿no? Entonces, por lo tanto, muy bien, queridos maestros, la respuesta vendría a ser la B, ¿no? Entonces también es importante recordar que en el momento en que nuestros estudiantes trabajan el propósito, tienen que partir de esta capacidad. Sí, es en esta capacidad, como ya hemos mencionado antes, que los estudiantes tienen que planificar lo que van a escribir. Y es en esta capacidad, en esta primera capacidad, que los estudiantes tienen que determinar cuál es el propósito. Porque si ellos no determinan cuál es el propósito, entonces van a cometer los errores, como en el texto que acabamos de ver, en el que se está hablando de, o se quiere hablar de cuál es el aporte nutricional de la quinoa, pero en ninguno de los párrafos
está este propósito. Se habla de otros temas menos de lo que se debería hablar. Entonces los estudiantes están pues cometiendo un vacío en la información, ¿no? Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, pasamos a la 7. La docente les ha propuesto a los estudiantes que se agrupen en pares para la revisión de sus escritos. Para ello, la docente ha anotado en la pizarra algunas sugerencias para orientar la revisión que ellos realizarán. A continuación se muestran algunas de estas sugerencias. 1. Analicemos si se presenta información contradictoria en el tríptico. Revisemos si se ha empleado la tercera persona para presentar las ideas. Evaluemos evaluemos qué referentes se han empleado adecuadamente en el tríptico. ¿Cuál de estas sugerencias se centra en que los estudiantes revisen un aspecto de la coherencia en su tríptico? No se ha grabado. Acá no es reseña, es tríptico, ¿ya? Entonces, ¿cuál de las sugerencias tiene que ver, queridos maestros, con la coherencia? ¿La número 1, la número 2 o la número 3? Muy bien. Muy bien. Todos estamos de acuerdo que es la 1. Excelente, muy bien. Aquí sería la respuesta, ¿no? Cuando hablamos de la coherencia, estamos hablando de que no haya información contradictoria, de que no haya información que se repita, de que la información se rija en el tema, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de coherencia, estamos hablando de información contradictoria, ¿no? Muy bien. Pregunta número 8. Otro de los grupos, luego de revisar la información variada acerca de los efectos negativos del consumo de las bebidas gaseosas, ha empezado a escribir su informe sobre el tema. Luego, los integrantes del grupo le han pedido al docente que los ayude con la revisión. A continuación, se presenta una parte de su texto. ¿Sabes por qué no se deben consumir gaseosas? Profesor, aquí iría la introducción. Lo que sigue es el cuerpo del texto. Para empezar, un problema con las gaseosas está en sus ingredientes, que son agua filtrada, dióxido de carbono y colorantes. Estas bebidas son dañinas para la salud, por lo tanto contienen demasiada cafeína. La costumbre de tomar gaseosas es dañina, por eso tienen elevada cantidad de azúcar que provocan efectos nocivos en la salud como la hipertensión. Según varios autores, las gaseosas descalcifican los huesos y dientes en los niños, por lo que tienen un químico llamado ácido fosfórico. Muy bien. Entonces, como vemos, también hay errores, ¿no?, en este texto. ¿Alguien puede escribir en el chat cuál es el error que se evidencia? Ya, muy bien. Dice repetición de palabras. Muy bien. Ya, muy bien. Desconoce la estructura de un informe. Eso es una parte muy pequeña. Muy bien. ¿Hay algún error más que ustedes hayan reconocido? Vamos a pasar entonces a las preguntas. Para que haya una respuesta. Tiene muy poca información sobre el tema. Bien, vamos a pasar entonces a las preguntas. A ver.
El docente quiere ayudar a los integrantes del grupo a conectar mejor sus ideas, mejor las ideas de su texto, de modo que comuniquen su mensaje con claridad. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para que logre su propósito? ¿La A, la B o la C? Muy bien. Estamos teniendo respuestas. Muy bien, los maestros se están animando a responder. Perfecto. A ver, uno más. ¿Quién más responde? Tenemos de momento dos. Está muy bien. Exacto, muy bien, Caterina. El estudiante desconoce el uso de los conectores. O sea, el error que se evidencia en este texto definitivamente es el uso de los conectores. Entonces, la docente tiene que hacer una retroalimentación en ese aspecto, ¿no? Que se está viendo en los tres casos. Pero justamente es en este caso en la que el docente les solicita que identifiquen cuál es la causa y cuál es la consecuencia, ¿no? Está haciendo que los estudiantes a partir de sus saberes previos puedan identificar cuáles son los conectores de causa y de consecuencia, ¿no? Y que les expliquen, ¿no? Si el conector, por lo tanto, ayuda a ser explícita. Está pidiendo que ellos duden de lo que han escrito, ¿no? Para que a partir de la duda ellos puedan eh, investigar un poco más y puedan corregir lo que han escrito. O sea, el docente no dice está bien, está mal, ¿no? Haz esto, haz lo otro, sino que él trata de manejar, de darles un camino, ¿no? De que lleguen a ese conflicto o disonancia también, ¿no? Queridos maestros, ya que todos han elegido la C, ¿me podrían decir qué tipo de retroalimentación se está trabajando en este caso? ¿No? Muy bien, Caterina, descriptiva. Porque si bien es cierto, al inicio el docente hace que ellos infieran, ¿no? Al final, dice, les da algunos conectores, ¿no? Para que lo usen en este caso y luego piden que evalúen en qué otro caso también lo pueden hacer. O sea, que trabajen una transferencia, ¿no? De lo que ellos están utilizando ahora. Entonces, vendría a ser descriptiva porque también les está dando alcances. Muy bien, excelente. Muy bien, Caterina. Muy bien. Les había traído como parte del trabajo de las TIC, porque ya la vez pasada trabajamos lo que era un Kahoot, y ahora les he traído lo que es una ficha interactiva virtual, ¿no? Sobre los conectores. Si el tiempo nos alcanza, les comparto el enlace y lo trabajamos. Si no, no hay problema, quedaría para la clase que viene, ¿sí? Pero sí es necesario en nuestras sesiones de casuística también ir aprendiendo algunas herramientas virtuales que podemos trabajar con nuestros estudiantes, como parte también de
del uso de las TIC, ¿no? Ujú. Claro, sí, sí es bueno que se le dé la lista siempre y cuando ellos puedan luego discernir en qué textos van a trabajar también, ¿no? Yo creo que también es una buena estrategia que los estudiantes creen oraciones. Yo creo que es básica, es cierto, pero luego eso le va a permitir a ellos poder transferirlo a sus textos, ¿no? O sea, no se puede quedar, a veces nosotros hacemos oraciones en las que los chicos coloquen los conectores y ahí queda. No, o sea, ellos ya tienen que transferir ese aprendizaje a la redacción de textos más amplios, ¿no? No nos podemos quedar solamente en la oración. Ujú. Exacto, ¿no? Sí, es necesario que ya por lo menos secundaria esté trabajando la parte de utiliza en textos, ¿no? Ya no en oraciones. Muy bien, pregunta número 9. ¿Cuál de las siguientes ideas está implícita en el texto, en el tríptico? Estamos hablando de idea implícita, por lo tanto, tenemos que debe, sí. ¿Cuál sería la respuesta? Miren su texto, tienen ustedes la ficha, tienen todos la ficha a la mano, vean su texto, ¿cuál sería una idea implícita? ¿Ven? Muy bien, tenemos algunas respuestas. Ujú. ¿Qué dicen las demás? Ujú. Ya. A ver, dice, estas bebidas son dañinas para la salud. Acá no debería ir, por lo tanto, ya lo hemos visto. Debería ir otro conector. Porque contienen demasiada cafeína. Entonces, vemos que esta pregunta o que este enunciado aparece en una de las preguntas, ¿no es cierto? O también de las afirmaciones, mejor dicho. Entonces, en este caso, sí, pues vendría a ser literal. Y está aquí también que los niños no deberían tomar gaseosa. Aparece de manera literal. Aparece de manera literal que los niños no deberían tomar gaseosa. ¿Alguien lo vio? Ujú. Dice, según varios autores, la gaseosa descalcifica los huesos y dientes en los niños. Ah, ya, pero dice que descalcifican los huesos y dientes para los niños. Pero dice que los niños no deben tomar gaseosa, o eso yo lo estoy inferenciando. ¿Qué dice? Porque en el caso de la B dice, las gaseosas son dañinas para la salud. Muy bien, acá no dice gaseosa, pero dice estas bebidas. Y estas bebidas se refieren a gaseosa, sino que están utilizando otro referente, una sinonimia.
pero es lo mismo, ¿no? La gaseosa es dañina para la salud porque contiene cafeína. O sea, acá aparece, pero aquí aparece que los niños no deberían tomar gaseosa, o es algo que yo estoy haciendo una inferencia. Ay, los maestros seguramente me odian porque hago preguntas tras repreguntas, pero es que es así, queridos maestros, o sea, tenemos que trabajar también así con nuestros estudiantes, son ellos los que tienen que llegar a las respuestas, y tenemos que trabajar el método socrático, o sea, pregunta tras pregunta y tras pregunta, para que de esa manera ellos lleguen y ustedes también lleguen a la respuesta. O sea, yo trabajo así con ustedes porque yo también trabajo así con mis estudiantes, entonces no puedo desvincularme, es mi método. Entonces, disculpen, de repente por ahí uno dirá, ay, la profesora que es pesa, ¿por qué no da la respuesta de una vez y ya? Sigue la pregunta. Yo leo mentes. Pero me gusta que piensen, me gusta que reflexionen. Eso creo que es mucho más significativo, ¿no? Mucho más significativo, mucho más rico. Entonces, como ustedes pueden apreciar, acá no dice, ¿no? Fíjense que algunos me odian. Pero no importa, es amor-odio, amor-odio, por eso nos queremos. Muy bien, entonces acá no aparece, queridos docentes. Por lo tanto, la respuesta vendría a ser la A. Por favor, quiero que les quede claro a todos, ¿ahí lo tienen? Exacto, se deduce. Entonces hay que tener mucho cuidado, queridos docentes. Esto le va a servir también a ustedes en la parte de la comprensión de textos. Diferencien bien lo que es explícito de lo que es implícito. Vayan al texto, verifiquen que esté ahí o es algo que ustedes están inferenciando, ¿no? En el caso de la C, vendría a ser una enunciado crítico valorativo. Esa es mi opinión. Mi opinión es que el Estado debe regular el consumo de la población. En ninguna parte del texto se habla del Estado. Nada habla del gobierno, nada, nada, nada. O sea, definitivamente que es simplemente una opinión mía. Entonces, eso es crítico, valorativo, esto es literal y esto es inferencial. Entonces, mucho cuidado con estas preguntas, ¿no? Porque no voy a hacer que también en su comprensión de textos ustedes se vayan a confundir. Muy bien, pregunta número 10. Esa sí está, sí, lo van a responder seguramente, rapidísimo. Durante la revisión del escrito, el docente le ha sugerido al estudiante emplear un conector para unir las siguientes oraciones. Estas bebidas son dañinas para la salud, por lo tanto contienen demasiada cafeína. ¿Cuál es el tipo de conector correcto para relacionar lógicamente las oraciones subrayadas? No sé por qué no se ha grabado en algunos casos. Bueno, pero en todo caso sabemos que este es el conector que está errado. ¿Y qué tipo de conector debería colocar aquí? ¿La A, la B o la C? Uh-huh. Muy bien, una respuesta. Uh-huh. Acá sería, todos coincidimos, exacto, sería de causa. Muy bien, muy bien. Acá debería ir ¿por qué? ¿No? Acá debería ir ¿por qué? Sabemos que secuencia vendría a ser los conectores de luego, primero, segundo, por último, son los conectores de secuencia. Y cuando hablamos de conectores de contraste, pero, sin embargo, entonces, el contraste. Pero aquí va porque conector de caos. Muy bien, sería la 10. Muy bien. Pregunta número 11. Los estudiantes del quinto grado se han mostrado muy interesados en obtener información
sobre un reciente caso de sarampión reportado en el Perú. Muy bien, un tema que a los estudiantes les agrada. Por ello, la docente ha seleccionado diversos textos acerca del sarampión y sus consecuencias en la salud pública. Muy bien, ya hemos explicado esta parte de la superestructura, macroestructura y microestructura, y que no me voy a detener. En siguientes clases volveremos a explicar. Pero como les repito, sí es importante manejar esta parte teórica en la comprensión. Muy bien, tenemos acá un texto de la sarampión. A ver, vamos a leer. El sarampión es una enfermedad viral extremadamente contagiosa, más que el ébola o la gripe. Afecta principalmente a los niños, aunque también se puede presentar en adultos. Este virus se propaga mediante la tos y los estornudos, en contacto directo con secreciones nasales o faringeas infectadas. ¿Cuáles son las cifras que se han registrado sobre el control de esta enfermedad en el mundo? Entre 2000 y 2016, los reportes anuales mostraron un decrecimiento del brote de la enfermedad de 145 a 19 casos por millón y una reducción. ¿No se ve el texto? ¿Sí? Si no, pueden ir leyendo por su material, no hay problema. Y una reducción de las muertes por sarampión de 550.100 casos a 89.780 casos en todo el mundo. En África, por ejemplo, si bien ha sido lento el proceso, la ampliación de la cobertura en la vacunación contra el virus permitió reducir los casos de muerte de 340.800 a 37.500. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los países que forman parte de la Organización Mundial de la Salud, OMS, la meta de eliminar totalmente los brotes de sarampión ha tenido un golpe importante en los últimos años. Por ejemplo, en el 2017 la enfermedad causó 110.000 defunciones en el año, la mayoría en regiones africanas y asiáticas, donde aún es difícil universalizar la cobertura de las vacunas. Y además se presentan altos índices de malnutrición. Solo en los países del continente americano se había logrado controlar casi en su totalidad el brote de sarampión, al punto de que en 2016 únicamente se registraron 12 casos confirmados que no ocasionaron ninguna muerte. Sin embargo, este panorama alentador está cambiando. Por ejemplo, hasta el 10 de junio de 2019 se ha confirmado la aparición de 330 casos de sarampión localizados en Nueva York, Estados Unidos. En Europa se han estado confirmando casos entre 2017 y 2019. ¿Qué ha sucedido en estos casos? Es posible que pese a la buena cobertura existente, algunos infantes no estén siendo inmunizados debido a que ciertas regiones de América y Europa está circulando información en contra de la aparición de las vacunas. Muy bien, entonces estamos ante un texto informativo, definitivamente no cabe duda, un texto continuo informativo. ¿De qué habla? ¿Cuál es el tema? La sarampión. ¿Qué se dice de la sarampión? Que se ha controlado, ¿no?, hace como algunos años atrás, pero que en la actualidad nuevamente han aumentado los casos, ¿no? Muy bien. Pregunta número 11. La docente y los estudiantes están conversando sobre el texto. En este contexto, la docente realiza la siguiente pregunta. Según el cuarto párrafo del texto, ¿qué razón podría explicar la aparición de estos casos en América y Europa? ¿Qué capacidad de comprensión de textos busca promover principalmente la docente con esta pregunta? Muy bien, queridos maestros, vayan a su texto. ¿Qué capacidad está trabajando la maestra con esta pregunta? ¿Obtiene información, infiere o reflexiona?
Ujú, muy bien, vamos a lanzar el texto. ¿Qué dice? Ujú, ya tenemos una respuesta. Ujú, muy bien, todos coincidimos con el maestro Eber. ¿Qué dice? Ujú, yo creo que sí, ¿no es cierto? Justamente aquí vendría a estar la respuesta a la pregunta. Muy bien, excelente, queridos maestros. Nos han respondido unánimemente que la respuesta vendría a ser la A. Muy bien. Durante el intercambio de ideas sobre el propósito principal del autor del texto, uno de los estudiantes manifiesta lo siguiente. Creo que el autor quiere convencernos de vacunarnos siempre, ya que así no parecerá más caso de sarampión. La docente busca dar una retroalimentación al estudiante para orientarlo en la deducción del propósito principal del texto. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para que logre su propósito? ¿Cuál es el propósito? Que el estudiante trabaje la deducción del propósito. Eso es lo que ella quiere. Por lo tanto, ¿cuál será la mejor retroalimentación? Claro, Caterina, sí. Cuando se dice según el texto, puede ser literal o inferencial. Ujú. La respuesta será la A, la B o la C. Ujú. Una de las formas en las que yo les he recomendado, cuando estén frente a una pregunta en la que tengan que reconocer si es inferencial o literal, es que respondan. Respondan la pregunta. Si la respuesta está en el texto, si la respuesta está en el texto, es literal. Si la respuesta a mi pregunta no está en el texto, de manera literal, quiere decir que yo lo he inferenciado. Entonces sí sería una buena estrategia para que ustedes sepan diferenciar una pregunta literal de una inferencial que aparezca en uno de los casos. ¿Mm? Muy bien. ¿Cuál sería la respuesta entonces? Ujú. No, es informativo. Un poco que se confunden, ¿no? Pero léanlo bien, léanlo bien. Ujú, ujú, muy bien. Y ahí las respuestas.
Entonces, definitivamente, ¿no? También, como les repito, es importante que al enfrentar un texto sepamos qué tipo de texto es y cuál es el propósito de ese texto, ¿no? Ya que miren cómo ha venido una pregunta relacionada a ese ejercicio previo que nosotros tenemos que hacer sí o sí, queridos maestros, al enfrentarnos a un texto. Entonces, teniendo yo ese conocimiento bien en claro, definitivamente que voy a marcar la C, ¿no? Porque le voy a pedir al estudiante que busque otros propósitos que ve en el texto, además de convencer, o sea, no le dice no es un texto argumentativo. Luego pedirle que explique qué elementos del texto le permitieron identificar dichos propósitos, o sea, está pidiendo que explique el por qué, porque los estudiantes cuando eligen tienen que tener un porqué, no lo eligen de la nada, o sea, a partir de los saberes previos es que hay un porqué detrás. Sobre esta base, proponerle que vuelva a evaluar si en efecto el propósito principal del autor es el que mencionó, y luego le pide que vuelva a evaluar. Algo como lo que yo trabajo con también en nuestras sesiones, ¿no? Yo les repregunto y les repregunto y les repregunto para que ustedes mismos puedan llegar a la respuesta. Entonces, por lo tanto, vendría a ser la C. Muy bien, tenemos aquí recordando que cada tipo de texto tiene un propósito determinado, ¿no? Porque tiene un objetivo, ¿sí? Hacia el cual quiere llegar el autor del texto. Entonces tenemos que saber, según la macroestructura, la superestructura, qué tipo de texto es, ¿no? Pregunta número 3. La docente propone diversas actividades de lectura a partir del texto anterior. A continuación se presentan 3 de estas actividades. Los estudiantes brindarán propuestas de títulos según la información que ofrece el texto. Luego deberán explicar por qué consideran que el título que ellos han propuesto es el más adecuado. Los estudiantes discutirán acerca de por qué el sarampión ha brotado nuevamente en algunos lugares. Luego formularán hipótesis sobre las medidas que pueden contrarrestar el impacto de esta enfermedad. Los estudiantes conversarán sobre por qué el autor ha empleado preguntas en el segundo y cuarto párrafo. Luego comentarán de qué manera creen que dichas preguntas aportan en la lectura de dicho texto. ¿Cuál de estas actividades busca que los estudiantes reflexionen sobre los aspectos formales del texto? ¿Cuál de las 3 actividades está trabajando en la reflexión de los aspectos formales? Y justo este concepto ya lo hemos visto casi al inicio de la clase en la que ustedes han participado y dado respuesta, ¿no? ¿Bien? Entonces, al inicio de la clase, muchos de los maestros comentaron en el chat qué eran los aspectos formales. Y a partir de eso es que nosotros vamos a poder hallar rápidamente la respuesta. Uy, está dividida. Vamos a recordar. Vamos a recordar, queridos maestros. Si hablamos de aspectos formales, ¿de qué estamos hablando? A ver, coloquen en el chat. Vamos recordando. Si hablamos de aspectos formales, ¿de qué estamos hablando? Cuéntenme, vamos. A ver, apóyenme, apóyenme. Ortografía, muy bien. Estamos hablando de ortografía. Signos de puntuación, bueno, parte de ortografía, muy bien. Tipografía también se encuentra dentro de los aspectos formales. Hablamos de tipografía, la letra en negrita, la letra en cursiva, la letra subrayada, ¿no? Muy bien. Si hemos recordado esto, entonces, ¿cuál sería la respuesta? Ujú.
Ujú. Muy bien, todos entonces estamos de acuerdo. Ujú. Muy bien, entonces como ustedes están colocando, la respuesta sería la 3, ¿no? Porque está hablando aquí sobre los signos de interrogación. No sé por qué está usando signos de interrogación. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el mensaje que quiere dar? También es importante que los chicos reflexionen sobre esto, para que ellos cuando redacten textos también puedan utilizar esta información, que pueden denominarla como estrategias también discursivas dentro de su texto. En el caso, cuando se dice aquí, los estudiantes brindarán propuestas de títulos según información, cuando te piden o cuando tú pides a tus estudiantes que creen un título, ¿qué capacidad estás trabajando? Cuando tú pides que los estudiantes discutan y hagan hipótesis, ¿qué estarás trabajando? Inferencia. Cuando tú dices que tus estudiantes trabajen títulos, estás trabajando inferencias, ¿no? Cuando pides que ellos trabajen hipótesis, están trabajando también inferencias en la parte crítico-valorativa. También, ¿no? Pero aquí están trabajando los aspectos formales. Bien. Pregunta 14. Muy bien. Luego de la lectura del texto, los estudiantes están conversando con la docente sobre los aspectos del texto que más le interesaron. Uno de los estudiantes comentó lo siguiente: este texto es muy interesante, profesora. Me gustó mucho que se dé información bien exacta sobre los casos de sarampión en el mundo. Aunque eso sí, el segundo párrafo es un poco pesado de leer porque hay muchos datos y números. Cuando paso a esto, prefiero leer varias veces esa parte para que me quede clara la información que se ofrece. Muy bien. A ver, ¿cuál de los siguientes procesos de aprendizaje se evidencia principalmente en la intervención de Ezequiel? ¿Qué ha hecho Ezequiel? ¿Una metacognición, un conflicto o un saber previo? Ahí está la respuesta, maestra. No se vaya, no se vaya. 13C. Muy bien. Muy bien. Cuando el estudiante dice me gustó mucho, muy bien, está brindando una opinión, excelente. ¿No? Está brindando una opinión. Y cuando dice que está, ¿no? Dice luego que el segundo párrafo le pareció un poco pesado y porque hay muchos datos, ¿no? Por eso prefiere leer varias veces el párrafo, ¿no? Eso es importante. Uy, no sé, se borró acá. Se borró no grabado totalmente. Muy bien. Cuando el estudiante hace una reflexión de su propio aprendizaje, estamos hablando de metacognición. Cuando el estudiante hace una reflexión de qué estrategias usar, está haciendo una metacognición. Cuando el estudiante reflexiona sobre sus dificultades, ¿no? Y aplica una estrategia y falla y vuelve a aplicar otra estrategia que realmente le sirva, está haciendo metacognición, ¿no? Y en este caso,
Sí, pues efectivamente Ezequiel está haciendo una metacognición porque él asume su debilidad. El segundo párrafo es pesado, ¿no? Dice, cuando pasa esto, prefiero leer varias veces. Es una estrategia que él está utilizando frente a este tipo de situación, para que la información le quede más clara. Entonces, cuando el estudiante hace una reflexión sobre su propio aprendizaje, entonces ya está trabajando en metacognición. En el caso de los saberes previos, sabemos que es la información que ellos ya traen, información del contenido que ellos ya traen, ¿no? Por eso que no podría ser saberes previos, ¿sí? Muy bien. Pregunta número 15. El docente desea realizar una actividad que les permita hallar el sentido global del texto. Muy bien. Otra pregunta con un concepto que se repite mucho. ¿Cuál sería la actividad pedagógica más adecuada? ¿La A, la B o la C, maestro? Para que ellos puedan hallar el sentido global del texto. Si hablamos del sentido global del texto, estamos hablando del tema y de las ideas principales. Le falta la M. Muy bien, pues es de la A o entre la A o la C, dicen por ahí. Claro, la A podría ser, ¿no? Pero más se orienta hacia una retroalimentación descriptiva, ¿no? Pero si tengo aquí una retroalimentación que sea reflexiva, entonces, sí, pues definitivamente que tendría que marcar la retroalimentación reflexiva antes que optar por la retroalimentación descriptiva, ¿no? Porque esta es la ideal hacia donde todos tenemos que llegar. Entonces, en esta retroalimentación reflexiva, son los mismos estudiantes que leen cada párrafo, ellos eligen el tipo de técnica que van a trabajar para identificar las ideas más importantes y entre ellos mismos identifican las ideas principales. Finalmente, saben cuál es el tema y cuál es el sentido global, ¿no? Pero lo han hecho ellos solos, ¿no? Muy bien. Muy bien, queridos maestros. Muchísimas gracias por la clase del día de hoy, viernes. Creo que cada clase nos vamos aprendiendo un poquito más, ¿no? Eso es lo importante. Espero que pasen un bonito fin de semana. Gracias, Caterina. Cuídense mucho. Y Dios mediante nos estamos viendo el día miércoles. Que les vaya muy bien. Nos vemos. Cuídense mucho. Bendiciones a todos. Gracias. Que les vaya muy bien. Cuídense mucho. Espero que nuestros invitados se queden para las siguientes clases. Gracias, Sorina. Yo también aprendo mucho de ustedes. Mucho, mucho, mucho.